En Finlandia se encuentran los últimos territorios casi deshabitados de Europa. La naturaleza se muestra en todo su esplendor en los bosques y lagos del centro del país, que durante el verano son verdes y templados, pero que en invierno se cubren con el manto blanco de una nieve sobre la cual los finlandeses se sienten muy cómodos y se divierten. La cara blanca de Finlandia ofrece su aspecto más extremo en Laponia, donde el pueblo sami sigue pastoreando sus rebaños de renos y guardando celosamente sus tradiciones en las tierras habitadas más septentrionales del planeta. Cuando la nieve cubre las colinas de Laponia, Finlandia recuerda las imágenes de las tarjetas de Navidad, y es muy difícil reconocer la frontera que separa la realidad y la fantasía. La propia naturaleza se encarga de hacernos soñar cuando brilla la aurora boreal en los gélidos cielos árticos. El círculo polar ártico marca el límite septentrional de la habitación humana. Salvo en la península escandinava, donde la influencia de la corriente del Golfo procura un clima menos extremado y permite que Laponia sea el territorio habitado que se sitúa más al norte en todo el planeta. En Laponia vive el pueblo sami, al que conocemos por el nombre de la tierra que ocupan, los lapones. Un grupo humano que ha alcanzado una extraordinaria comunión con una naturaleza que se antoja inhóspita y que han llegado a convertir en su hogar. Un hogar acogedor que invitan a conocer y a compartir a todos los que llegan hasta allí. Los samis de Finlandia forman una comunidad de unas 6.000 personas que viven al norte del país. Siguen ocupando el mismo territorio al que llegaron sus ancestros, pero en estos momentos constituyen el grupo indígena con más alto nivel de vida en todo el planeta. Pero no siempre han vivido así. Los primeros lapones llegaron desde Asia y ocuparon las tierras más difíciles de habitar. Su vida era seminómada y siempre ha estado ligada a la de los rebaños de renos, animales capaces de alimentarse tan solo de líquenes durante los largos meses en que la nieve cubre los pastos. Más de 200.000 renos viven en Laponia, un número ligeramente superior al de todos sus habitantes. Los trineos de renos todavía existen y dan testimonio de la forma de transporte tradicional del pueblo sami, que obtenía del reno todo lo necesario para la vida. Con la piel se hacían mantas, abrigos y se fabricaban las tiendas en las que vivían durante las migraciones. Usaban la carne para alimentarse y los huesos para fabricar utensilios, de manera que la vida del sami y la del reno han permanecido íntimamente ligadas. El proceso de ahumar la carne de reno permitía conservar durante largo tiempo el vital alimento. Eli tämä on nutukas,
Heidi nos explica cómo los samis ponen hierba dentro de las nútucas para protegerse del frío. También nos muestra uno de los gorros utilizados por las samis. Utilizaban ropas elaboradas con piel de reno y aprovechaban otros materiales naturales para fabricar las herramientas cotidianas. Incluso la punta curvada de las nútucas tiene una razón práctica. Los renos saben sobrevivir en un paisaje en el que no parece que exista nada. Los lapones los seguían durante sus migraciones, compartiendo con ellos la inmensidad de estas tierras. Aunque siguen pastoreando los renos desde sus motos de nieve, los samis guardan otras costumbres ancestrales, como la pesca en los lagos helados, una de las actividades favoritas de los viajeros que llegan a compartir unos días con ellos. La paciencia y la capacidad de previsión siempre han sido imprescindibles para sobrevivir en las frías tierras de Laponia. Los samis han forjado un carácter constante, perspicaz, autosuficiente. Son capaces de soportar la soledad y aprecian la compañía de animales fieles y tenaces. El salmón forma parte de la vida cotidiana de los samis y es uno de sus alimentos favoritos. Lo preparan a fuego lento, en asador o sobre tabla, dejándolo a un lado de la hoguera para que destile suavemente sus aromas. Durante siglos, el mejor compañero de los habitantes de las nieves ha sido el husky, el perro más fuerte, leal y tenaz que pueda imaginarse. Reijo nos habla de sus perros. En esta granja tenemos 92 huskies y un samoyedo. Los huskies trabajan y el samoyedo es nuestra mascota. Hay 82 adultos y 10 crías. Los perros trabajan durante todo el invierno y organizamos diferentes safaris desde 2 horas hasta 5 días de duración. Los perros son muy sociables y les gustan 2 cosas: correr y la compañía de la gente. La simbiosis del sami y los perros husky es uno de los mejores espectáculos que se puede disfrutar sobre las nieves de Finlandia. Cuando el mullido manto blanco cubre el país, se mantienen abiertas todas las carreteras y se vive sobre la nieve con una normalidad que resulta sorprendente para quienes habitan en regiones más templadas. Otro de los atractivos del viaje a Finlandia durante el invierno es comprobar la adaptación de sus gentes al medio. Abundan los trineos y las bicicletas con ruedas de clavos, y los coches permanecen enchufados para que no queden bloqueados por las bajas temperaturas. Todo está pensado para mantener las actividades normales de la vida cotidiana durante los días más fríos, y los finlandeses viajan sin problemas sobre carreteras completamente heladas. Una de ellas conduce a Utsjoki, el pueblo situado más al norte en la Laponia finlandesa, donde una pequeña comunidad de mayoría sami resiste los fríos meses de invierno en espera de los largos días de verano. La casa en Laponia tiene un sentido profundo de seguridad frente a un medio hostil.
En el interior predomina la madera, que resulta especialmente acogedora, y la vida se hace en torno a la estufa, que es el corazón de la casa, el hogar que proporciona calor. La carretera blanca se dirige al sur. A finales del invierno, los días se hacen más largos y el sol acaricia tibiamente la nieve que pronto se fundirá, permitiendo que asomen los lagos y los bosques de Laponia. Los barcos, los hidroaviones, las casas y las cabañas de Inari nos recuerdan que pronto llegará el verano, que las calles se llenarán de gente y que Laponia saludará la constante presencia del sol sobre sus paisajes, algo casi inimaginable al verlos cubiertos por la nieve. En Inari abre sus puertas el Museo del Pueblo Sami, en el que se recoge la trayectoria vital de los lapones desde sus orígenes a nuestros días, del trineo a la moto de nieve. Todavía hoy, Inari sigue siendo la capital de la cultura autóctona lapona, con más de 2000 samis viviendo de los renos, de la caza y de la pesca. Ya no se elaboran las antiguas cerámicas, aunque se conservan los vistosos vestidos de colores azules y rojos. Tampoco se construyen las embarcaciones de madera, pero quedan bastantes tiendas fabricadas con piel de reno, y también se encuentran algunos artesanos que siguen trabajando con las técnicas tradicionales, tallando con lima y punta de cuchillo las cucharas de madera y de hueso. Muchos aspectos de la vida ancestral de los samis han perdurado. Y uno de los más atractivos es el de los trineos de perros recorriendo las colinas nevadas. Algunas granjas se dedican a criar y a entrenar a los bravos huskies para que los visitantes puedan vivir la aventura de realizar un safari en trineo tirado por perros. Los recién llegados podrán dominar un trineo después de tomar unas sencillas lecciones y bajo la supervisión de un experto. La experiencia de conducir un tiro de perros a través de los paisajes nevados de Laponia es un sueño infantil que se puede hacer realidad en el norte de Finlandia. Los momentos pasados entre el jadeo de los huskies y el suave crujido de la nieve quedarán en la memoria entre los más emocionantes de la estancia en Escandinavia. Han llegado nuevas formas para disfrutar de la nieve. Y una de las más excitantes es la conducción de las potentes motos de nieve con las que los viajeros realizan espectaculares safaris en los bosques nevados del norte. La sensación de libertad en los anchos espacios abiertos se combina con el placer de la velocidad sobre la nieve en polvo. Las oportunidades de practicar los deportes de invierno se presentan continuamente. Las colinas de Laponia son perfectas para divertirse en la nieve. Los niños aprenden a caminar y a esquiar al mismo tiempo, y la afición por las tablas les será muy útil durante toda su vida. Las pistas de la estación del Luosto están siempre animadas. Permiten en invierno esquiar con luz artificial, y al acercarse la primavera, sus visitantes se dejan acariciar por los primeros rayos del sol.
Recorrer paisajes de ensueño y sentir la naturaleza como algo de lo que se forma parte es una nueva sensación que transporta a un mundo remoto de espacios abiertos y naturaleza en plena libertad. Pero no todo es tranquilidad. Los más jóvenes siempre buscan emociones fuertes y la munición no falta para quienes tienen ganas de disparar sobre los amigos. La nieve es el elemento natural de los finlandeses. Muchos se especializan en todo tipo de actividades deportivas, como los saltos de esquí, un tipo de competición que cuenta con varios campeones mundiales de origen finlandés. Las estaciones de deportes de invierno son grandes centros de animación en los que la caída de la nieve motiva a tomar un baño refrescante al aire libre. Los bañistas aseguran que bañarse en los lagos helados es bueno para la salud, pero antes se ha de tomar una buena sauna, acumulando todo el calor que el cuerpo pueda soportar. La sauna procede de la cultura sami. Era lugar de reunión e higiene. En él daban a luz las mujeres laponas. La sauna sigue siendo familiar y colectiva, y es tan popular que hay más saunas que coches. Es un símbolo del país y la palabra finesa más conocida en el planeta. Incluso los jefes de Estado en visita oficial comparten la sauna con sus anfitriones. En Kaslautanen, los visitantes pueden alojarse en cabañas de madera y sentir la fuerza de la naturaleza desde un cálido refugio. Otra de las muchas experiencias irrepetibles que ofrece la aventura de invierno en Finlandia es la de dormir en el interior de un confortable iglú perfectamente acondicionado, en el que algunos deciden pasar incluso su noche de bodas. La luna entrelaza su brillo con el hielo como preámbulo del espectáculo mágico de la aurora boreal, que se despliega en un baile de eléctricos colores. La densidad de Laponia es tan solo de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Su territorio ocupa el doble de la superficie de Suiza y acoge a 200.000 personas. En este gran espacio natural casi desierto se encuentra Rovaniemi, capital de la Laponia finlandesa. Junto al puente que cruza el río Unasioki, Rovaniemi se presenta como una ciudad completamente contemporánea, ya que fue incendiada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Reconstruirla se convirtió en un reto para el Estado finlandés, que encargó a Alvar Aalto, su mejor arquitecto, trazar el nuevo plano de la ciudad, al que dio la forma de las astas de un reno, el animal que simboliza a Laponia. Todo es moderno en Rovaniemi, con varias piezas de arquitectura de extraordinaria calidad, como el centro cívico diseñado por Aalto, para el que levantó una original biblioteca
en la que supo manejar con maestría la difícil luz de Laponia. Una luz que desaparece durante meses, pero que no cesa en las semanas en que el sol de medianoche no toca la línea del horizonte. La biblioteca es la segunda casa de las gentes de Rovaniemi, y en ella se encuentra la calidad que Aalto ponía en cada detalle de sus edificios, para los que diseñaba lámparas y muebles con un estilo inimitable en el que aunaba calidez y modernidad. Obra suya es el auditorio, cuyas cubiertas recuerdan la superficie del océano y la suave ondulación de las colinas de Laponia. Y el nuevo ayuntamiento, construido con los planos que trazó antes de morir. El moderno Museo Arcticum es uno de los mejores centros de estudio del mundo ártico, de su historia y de los pueblos que lo habitan, especialmente los inuit y samis. Su galería acristalada apunta directamente al norte y la iluminación muestra la posición del sol en cada época del año. En su interior guarda el Centro Ártico y el Museo Regional de Laponia, con la trayectoria del pueblo sami y el testimonio de que el ecosistema del norte de Finlandia ha cambiado poco con el paso del tiempo, porque este es uno de los países que más se ha esforzado en el trabajo de conservación de la naturaleza. Al abandonar Rovaniemi, podemos comprobar que la ciudad finlandesa es siempre abierta, y en ella se mezclan las casas y el bosque sin límites precisos, procurando que las viviendas se escondan entre los árboles. Jugar en la nieve es la ilusión de la mayoría de los niños, y los de Finlandia saben aprovecharla. Viven en los lugares que forman parte de los paisajes de las tarjetas de Navidad. Papá Noel tiene su casa en Laponia y ha llenado los sueños infantiles de árboles y casas nevadas. El pueblo taller de Santa Claus se encuentra muy cerca de Rovaniemi y está situado exactamente sobre la línea del Círculo Polar Ártico. Santa Claus tiene abierta una oficina postal propia, en la que recibe las cartas de los niños. Pero otros muchos llegan cada año hasta Rovaniemi para conocer el lugar en el que vive y saludarle personalmente. Un regalo para los niños generalmente es visitarme aquí en la casa de Papá Noel en Laponia finlandés. Por eso, bienvenidos todo el año, cada día, bienvenidos a mi casa en el Círculo Polar, Laponia, Finlandia. Bienvenidos, hasta Navidad. Muy cerca de la casa de Santa Claus, los niños encontrarán un parque dedicado a la Navidad, Santa Park. Un mundo de fantasía en el que se hacen realidad los personajes que viven en la imaginación de los niños. Los pequeños descubrirán que muchos de los mitos y de los personajes de los cuentos infantiles vienen de la tradición de los pueblos nórdicos, en los que la fantasía vuela durante los largos y fríos días de invierno.
Las bajas temperaturas, inferiores a los 10 grados bajo cero, consiguen que el Báltico permanezca helado durante varios meses en el Golfo de Botnia, cerca del Círculo Polar. El sol glacial del amanecer encuentra el mar convertido en una plancha dura y lisa de hielo cubierta por la nieve. Los árboles de la orilla permanecen escarchados a pesar del sol y forman el escenario de partida para los safaris en moto de nieve sobre el mar. La expedición se dirige desde Kemi a la cita con el rompehielos Sampo. Tras recorrer durante más de una hora la superficie helada del Báltico, se produce el encuentro. Con todos a bordo, el buque reanuda su camino a través del desierto blanco, cortando el hielo con su proa. Los países nórdicos fueron pioneros en la construcción de rompehielos, ya que necesitaban mantener abiertas las rutas de navegación entre sus puertos y el resto del mundo durante el invierno. Hoy son especialistas en este tipo de barcos, que siguen siendo imprescindibles en el comercio y las comunicaciones de la península escandinava. La anchura del Sampo es menor que la de los barcos de carga modernos, por lo que hoy solo se dedica al turismo. Su silueta ofrece una nostálgica imagen de la navegación histórica del siglo XX, y el barco se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Kemi. Siempre en busca de nuevas experiencias, muchos viajeros no se resisten a la tentación de bañarse en el Báltico, aprovechando las aguas que el Sampo acaba de dejar al descubierto. Provistos de trajes especiales, absolutamente impermeables y aislados del frío, pueden permanecer en el agua todo el tiempo que deseen. Otros prefieren trajes de baño más convencionales y no dudan en experimentar una rápida zambullida. Vinimos atraídos por las ofertas tan buenas que había de naturaleza, nieve y algo completamente diferente a lo que nosotros tenemos en casa, y por eso hemos querido probarlo y realmente no estamos nada defraudados. En Kemi se levanta el mayor edificio construido con hielo. Su vida correrá paralela a los fríos días del invierno. El castillo, al igual que los sueños, se desvanecerá con la llegada del sol y volverá a construirse con los nuevos fríos invernales. Acoge un exótico hotel con paredes de hielo, en el que la elegancia de una sobria decoración se combina con el confort de telas y pieles naturales. Guarda también un centro de exhibición del nuevo diseño finlandés. El cristal y la luz con formas abstractas y colores evocan las auroras boreales de Laponia.
Los finlandeses se encuentran entre los mejores pilotos de competición. Cerca de Jyväskylä se ofrece la posibilidad de divertirse conduciendo sobre el hielo y la nieve. Cualquiera que lleve su permiso de conducir puede participar intentando controlar un coche a toda velocidad sobre las pistas nevadas, en los mismos escenarios en que se celebra el Rally de los 1000 lagos. Las pistas rurales que permanecen heladas en invierno y encharcadas en verano son la mejor escuela de conducción. La ciudad de Jyväskylä se encuentra en el centro del país y de la región de los lagos. Sus paisajes están entre los más hermosos de Finlandia en invierno y en verano. Ofrecen una experiencia diferente a quienes quieren disfrutar de la naturaleza navegando, patinando o dedicándose a la cocina al aire libre. Las cabañas, al borde de alguno de los 190.000 lagos que tiene el país, son el alojamiento de verano tradicional de los finlandeses y suponen una buena opción para los visitantes extranjeros. Los viejos juguetes infantiles se siguen elaborando en una antigua fábrica de armas ocupada ahora por los artesanos que trabajan la madera siguiendo los viejos modelos. Otra de las artesanas confecciona modernos diseños de ropa con un material tan tradicional como el fieltro. En las afueras de Jyväskylä se encuentra la que fue una de las primeras obras de Alvar Aalto, antes de que se definiera su propio estilo, con el que se convirtió en uno de los mejores arquitectos del siglo XX. Vivió y trabajó vinculado a esta ciudad. En ella construyó su propio museo, un privilegio reservado a muy pocos. Allí se conservan maquetas de algunos de sus edificios y el mobiliario de madera curvada que se sigue vendiendo en todo el mundo. Alvar Aalto también construyó aquí su casa de verano y su propio barco, al que llamó Nemo Profeta in Patria. Nadie es profeta en su tierra. Algo que en su caso resultó poco acertado, ya que es un ídolo nacional que convirtió la madera de los bosques y el borde ondulado de los lagos en obras de arte. Dejando atrás los bosques y lagos del centro de Finlandia, se encuentran las grandes ciudades del sur del país. Junto al puerto natural que forma la desembocadura del río Aura, se sitúa Turku, la ciudad más antigua de Finlandia, que sigue siendo el refugio de invierno para muchos veleros que surcaron los mares en siglos pasados. Turku ya era la ciudad principal de la costa sudoeste cuando la corona de Suecia ocupó el país en el siglo XII. La proximidad de su buen puerto al litoral sueco aumentó su importancia y, de hecho, la convirtió en capital de la Finlandia sueca hasta principios del siglo XIX, siendo sede de la iglesia, de la universidad y de la cultura finesa. Su puerto estuvo siempre lleno de barcos que navegaban por el Báltico, manteniendo contacto con las principales ciudades escandinavas. Turku fue creciendo hacia el mar a lo largo del río, que todavía se cruza en lancha para que los barcos de vela puedan entrar hasta los viejos muelles. Sus edificios muestran los estilos históricos a lo largo de la orilla izquierda, desde el neoclásico y el barroco hasta el corazón medieval de la ciudad, donde la catedral del siglo XIII levanta una alta torre de rústica belleza.
La catedral es uno de los monumentos más importantes del país y el símbolo de la capitalidad religiosa de Turku. Primero fue un templo de madera, luego levantó sus muros de piedra y en el siglo XV cubrió su nave central con bóvedas de crucería. En el siglo XVI se adaptó definitivamente al culto luterano, que hoy es mayoritario en Finlandia. La otra joya arquitectónica de Turku es su castillo, perfectamente conservado desde el siglo XIII, que llegó a ser el más importante de Escandinavia y que se convirtió más tarde en una lujosa corte renacentista. De las casas populares urbanas del pasado de Turku no queda mucho, porque las ciudades se construían en madera y eran periódicamente destruidas por el fuego. Esta parte del barrio de Luostarimäki sobrevivió al incendio del año 1827 y hoy se ha convertido en un museo que nos permite viajar en el tiempo y conocer las calles de Turku tal como eran a principios del siglo XIX. Luostarimäki es un museo vivo en el que trabajan más de 30 artesanos que siguen elaborando productos con técnicas paleoindustriales, editores, tallistas, sopladores de vidrio y otros oficios artísticos cuyas obras podemos encontrar en muchos interiores de los edificios del centro histórico, como este restaurante de Ángeles en el que se venden algunos de los elementos que forman parte de su decoración. Uno de los lugares más animados de la ciudad es un bar de copas situado en la antigua sede de un banco, en el que se han cambiado mostradores por barras, formularios por copas y las letras no son de cambio. Otros pubs están instalados en viejas escuelas, en farmacias o en barcos anclados en el río que también sirven como hoteles. Leena nos cuenta la historia de este local. Ella fue estudiante en esta escuela y dice que el edificio es neorrenacentista. Se construyó en 1889 para niñas suecoparlantes. En 1998 se convirtió en cervecería. Täällä siis tuotetaan 3 eri olutlajiketta ja kaiken kaikkiaan 300 000 litraa vuodessa. La costa de los alrededores de Turku está entre las más hermosas de Finlandia. Y en ella destaca Naantali, que se ha convertido en una ciudad balneario para disfrutar del mar y de los bosques, con un precioso puerto deportivo al pie del monasterio que dio lugar a la ciudad. Aunque el mar está completamente helado en invierno, muchos restaurantes permanecen abiertos y siempre se puede disfrutar de la estampa invernal de sus casas de madera. Con la llegada del verano, el aspecto de Naantali cambiará. Los turistas abarrotarán las terrazas y los paseos, y los más pequeños podrán visitar el mundo de los Moomin. El calor del verano rescatará del hielo las 20.000 pequeñas islas que protegen la costa en uno de los paisajes más originales de Europa. Será el momento de navegar en el fascinante laberinto de mar, rocas y bosques que forma el archipiélago de Turku. El balneario de Naantali ofrece al viajero la posibilidad de alojarse en un lujoso crucero que nunca navegó,
Sus instalaciones y tratamientos, así como su magnífico enclave, ofrecen una amplia gama de posibilidades para el ocio y la salud. Helsinki nació en un lugar en el que el mar y la tierra se funden en un profundo abrazo. Cuando Finlandia pasó de la corona sueca a los zares de Rusia, en 1809, estos buscaron una nueva capital y en 1812 eligieron Helsinki por su situación, que ofrecía el resguardo seguro de su puerto. La ciudad tenía tan solo 4.000 habitantes y estaba recién destruida por un incendio. Se reconstruyó con un ambicioso plan urbanístico y monumental que dejaría un centro extraordinariamente unitario y valioso en estilo neoclásico. En Helsinki conviven la catedral luterana y la ortodoxa, la universidad y el senado con el teatro nacional, las torres neogóticas y las chimeneas de los grandes transbordadores que llegan desde el resto de las capitales nórdicas. La ciudad creció a partir del puerto y resulta especialmente grato encontrarlo todavía abierto e integrado en la ciudad. El movimiento de los barcos sigue siendo una de las principales atracciones en el centro de Helsinki. El Palacio Presidencial es un buen ejemplo de la arquitectura neoclásica que se utilizó durante la construcción de la parte antigua, similar a la del ayuntamiento, diseñado como otros muchos edificios de la ciudad por Engel, y a la de su vecino, la Corte Suprema. Todos ellos forman la fachada urbana hacia el puerto, en el barrio oficial levantado por los zares, que es el centro monumental de Helsinki. Entre los muelles y los palacios se encuentra el animado mercado al aire libre que se celebra durante todos los días del año, con nieve o con sol, en el que se venden alimentos y artesanía. La plaza del mercado tiene un aire casi mediterráneo por el bullicio, por los colores y por el contacto directo entre la gente. Probablemente sea el único mercado diario al aire libre en Escandinavia, donde el frío no impide que las gentes de Helsinki se sienten en plena calle a tomar un café o a comer al aire libre. La capital tiene una espléndida colección de iglesias ortodoxas, aunque el número de practicantes sea solamente el 1% de la población finlandesa. La Catedral de Uspensky es el templo más importante de esta confesión, entre los que se levantaron bajo la influencia imperial de los zares. En la Plaza del Senado se enfrentan los edificios de la universidad y el Palacio de Gobierno, en torno a la Catedral Luterana, que marcaba con su situación la primacía de la religión sobre la política o la ciencia. Forman el mejor conjunto monumental de Finlandia, y su armonía se debe a que todos fueron diseñados por el arquitecto alemán Engel, con la supervisión directa del zar, que quería dotar al Gran Ducado de Finlandia del mismo esplendor que tenía San Petersburgo, el otro gran puerto ruso en el Báltico. La mejor zona para ir de compras es el Boulevard Esplanadi, casi un parque en el centro de Helsinki. Arropado entre sus árboles se asoma el Café Capelli, lugar de reunión de los intelectuales nacionalistas que deseaban un país independiente de Rusia. Entre ellos, el compositor Jan Sibelius, que vio sus sueños hechos realidad en 1917, cuando Finlandia consiguió su independencia. El café mantiene su aire romántico de fines del siglo XIX y sigue siendo un buen lugar para hacer un descanso y ver caer la nieve,
o el sol tras los cristales. Esplanadi se muestra como el escaparate de la ciudad, lleno de tiendas que muestran el estilo finlandés en menaje y decoración de interiores. Dos actividades que se cuentan entre las industrias más importantes del país. El bulevar siempre animado, lugar de reunión para los finlandeses que disfrutan charlando en los cafés o viendo escaparates mientras gozan de los primeros rayos de sol que tímidamente son preludio de la primavera. El gusto por la lectura se manifiesta continuamente y no podía faltar en el bulevar una librería donde los habitantes de Helsinki pueden hojear, buscar y encontrar los libros objeto de su interés. El escritor Zakaris Topelius dijo en el siglo XIX que el carácter de los finlandeses era reflexivo, obstinado, introvertido y pacífico, y en buena medida son virtudes que les han permitido triunfar sobre el clima y alcanzar el estado del bienestar en menos de un siglo. Las esculturas de la estación central que diseñara Eliel Saarinen muestran el vigor y la confianza en el esfuerzo con que han construido una sociedad muy igualitaria. Helsinki refleja el nacimiento de las instituciones culturales decimonónicas y de principios del siglo XX, cuando cada comunidad intentaba expresar su identidad en edificios como el Teatro Nacional. En la Galería Atheneum se guarda una importante colección de pintura finlandesa del cambio de siglo anterior. La pintura fue el arte que mejor supo plasmar el paso de una sociedad campesina tradicional a otra de industrias y servicios. La nueva clase media se retrata a sí misma en las escenas costumbristas de una sociedad burguesa que se acercaba a la democracia y al bienestar, sin olvidar el mundo esforzado de los campesinos y pescadores que quedaban al margen del mundo urbano. También es un buen lugar para acercarse al Kalevala, la recopilación de poemas y leyendas inmemoriales que narran la epopeya del pueblo finlandés. Caminando por Helsinki, no es difícil encontrar arquitectura doméstica que recuerda al modernismo, un estilo que en Finlandia se asocia al Art Nouveau belga y francés y al Jugend alemán, en el que se imitan los edificios medievales, tanto en su volumetría como en la riqueza de detalles. La forja y la vidriería tuvieron gran importancia, y hoy se puede disfrutar de barrios enteros muy bien conservados, como el de Katajanoka, y de palacetes espléndidos como la Villa Johanna y la Villa Ensi. La orilla del mar en Helsinki se muestra como una larga zona verde en la que apenas se perciben las casas donde viven 1 millón de personas. La capital tiene casi la mitad de su superficie cubierta por bosques, siendo una de las ciudades menos densas de Europa. En uno de sus parques se encuentra el monumento a Jan Sibelius, el músico que se ha convertido en emblema nacional, al que han dedicado una espectacular obra abstracta, diseño de la escultora Elia Hiltunen, y que tuvo que añadir una cabeza del artista para aplacar a sus críticos.
En la dura roca del suelo de Helsinki está excavada una de sus iglesias más originales, la de Tempeliaukio. La roca y la luz componen una creación de escueto diseño en el que formas y materiales consiguen una acústica excepcional. La última de las grandes obras levantadas en Helsinki ha sido Kiasma, el museo de arte contemporáneo diseñado por el estadounidense Stephen Hall, la primera obra de un arquitecto extranjero en Finlandia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Kiasma completa una excelente colección de edificios institucionales, como el Finlandia Hall, diseñado por Aalto en blanco mármol de Carrara, el Palacio del Parlamento, símbolo de la independencia, o la nueva ópera, inaugurada en 1992, que es el centro de la vida musical de Helsinki. Aunque parezca chocante, quienes se pasean elegantemente vestidos por el interior de la ópera vienen del frío exterior, y es normal cambiar de calzado para estar a tono con el sofisticado ambiente cultural de la capital. La ópera es el centro de la vida social, porque la música es una pasión en Finlandia. Cada ciudad y cada templo o sala celebra todo el año festivales y conciertos, aunque nadie imagine que el tango sea casi tan popular en Finlandia como en Argentina. Quizá porque se parece a la ópera. Ambos unen música y argumento. Helsinki pasa el invierno apretada entre los hielos del Báltico, rodeada de islas cubiertas de bosques y vigilada por la vieja fortaleza de Suomenlinna, un parque natural que en verano se llenará de vida cuando la luz del sol ilumine las noches blancas. Al abandonar Helsinki, vemos la ciudad como una línea de vida trazada entre el cielo y el mar. Finlandia tiene dos caras, la del jardín cubierto de flores que ilumina el sol de medianoche y la del país vestido de blanco en el que la vida parece transcurrir en un mundo de fantasía, de belleza irreal. Cuando el sol ilumina los paisajes nevados del norte y se presiente la llegada de la primavera, los últimos espacios naturales intactos del continente europeo muestran el esplendor de una naturaleza extrema que se muestra acogedora y apasionante gracias a la hospitalidad y al calor de los finlandeses.